Ahora continuamos orientando, informando y escuchando a la comunidad con Mundo Noticias. Informando y escuchando a la comunidad con Mundo Noticias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Estéreo Mundo 90.5 FM. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información para hablar de lo que sentimos. Estamos enviando el atento saludo a todos los amigos oyentes de la ciudad de Riobamba, de la provincia de Chimborazo especialmente, y además en el callejón interandino que nos están escuchando a través de la señal de los 102.9 de Radio Sensación Matriz en el cantón Guamote y todos los cantones del sur de nuestra provincia, y a través de Estéreo Mundo 90.5 la mega, señal abierta para el resto de la provincia. Tenemos audio stream, tenemos audio y video también en plataformas y redes sociales. Para nosotros, amigos, es un gusto recibir a el coronel Renato González, es el director de del ISPOL, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad de la Policía. Preocupación, claro, que existe aquí en el país, y también lo vamos a decir de lo que sucede acá en la provincia de Chimborazo. A nombre de este equipo de comunicadores les saludo. Soy Luis Alberto Pumaguaye, director de noticias de esta empresa de comunicación. Para mí es un gusto recibirle, poder conversar sobre este tema tan delicado. Coronel, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto, y por su intermedio a todos los radioescuchas y televidentes de este prestigioso medio de comunicación social del centro del país. Un saludo fraterno y de inicio, por favor, nuestra solidaridad para los conciudadanos del sector de Guano. Sabemos los difíciles momentos que están pasando, pero siempre cuentan con el apoyo de la Policía Nacional. Está el destacamento del GOE en ese sector y sabemos la gran colaboración que les ha brindado. Así es, reconocemos indiscutiblemente, no solamente por este hecho de este insuceso ocurrido el sábado en horas de la tarde, sino porque siempre ha estado ahí el GOE, el Grupo de Operaciones Especiales, con su escuela de formación también de grandes profesionales, reconocido siempre con la Policía Nacional. A propósito, aquí en la provincia de Chimborazo hay miles de familias de servidores policiales, tanto en servicio activo como pasivo. Acá la gente de nuestro pueblo viste orgullosamente el uniforme de la policía, pero hoy sus familias están preocupadas por esta situación que nos llama la atención cuando hace presencia un personaje que no lo conocíamos aquí en el país, y si pocos lo conocían, pues le dieron toda la apertura para que pueda hacer estas trafacillas, porque no es otra cosa trafacillas, y sobre todo que va a perjudicar los intereses del ISPOL, del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Cuéntenos en resumen cómo está el tema, pero para que entren en contexto algunas personas que no conocen muy bien del tema. La policía sí se ha visto afectada por la situación que lo ha originado un señor de apellido Cherres, y con la complicidad, lo digo así con toda la frontalidad, coronel, con la complicidad inclusive hasta de empleados o funcionarios de la propia institución policial. Usted tiene la palabra. Así es, Luis Alberto, y no es para menos la preocupación de las familias policiales, y debería inclusive captar la preocupación del Estado ecuatoriano en su conjunto, porque finalmente una afectación que se dé al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional la terminamos pagando los 17 millones de ecuatorianos. Efectivamente hay provincias tradicionales de donde normalmente concurre el talento humano de la Policía Nacional, y una de ellas es Chimborazo. El centro del país en general, con Bolívar, con Tungurahua y con Cotopaxi, son provincias que normalmente nos nutren de gente joven que requiere ingresar a las filas policiales. Para entrar en contexto y para que la gente que no ha tenido mayor conocimiento del tema comprenda la gravedad de la magnitud, voy a proceder inclusive, para quienes tienen la capacidad de visualizarnos, a enseñar una lámina en la cual a breve rasgos está narrada la problemática que se presenta en el ISPOL. El instituto tenía aproximadamente 1.550 millones de dólares en su capital. De estos 1.550 millones de dólares, 600 estaban entregados y están en manos de nuestros propios afiliados a través de préstamos
que constituyen las inversiones más seguras y más rentables, porque solamente tienen una morosidad del 2%, pero tienen un rendimiento del 9.35%. El inconveniente se presenta en aproximadamente 950 millones de dólares que están distribuidos en 7 segmentos principales. Una mal llamada operación SWAT por la cual el ISPOL perdió 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna y no recibió nada a cambio. 216 millones de dólares en bonos con pacto de recompra, que es la investigación que ya concluyó en Quito y que está este día jueves prevista la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Luego tenemos un tramo de 161 millones de dólares en supuestos bonos de deuda externa del gobierno ecuatoriano que aparentemente poseía el ISPOL, pero que yo, siendo el director general, hasta el momento no tengo control de estos recursos. Y finalmente tenemos 4 segmentos no menores en importancia, pero sí en el flujo, que se representan en fideicomisos que tienen una serie de irregularidades, donde están una afectación aproximada de 69 millones de dólares. Asimismo, la compra de obligaciones o deuda de las empresas y de facturas comerciales negociables también de empresas. El inconveniente es que muchas de estas instituciones tenían los mismos directorios, es decir, relacionadas entre ellas, lo cual es prohibido en el mercado, y donde hay una afectación de 47 millones de dólares en cada rubro. Y finalmente, lo que nosotros denominamos terrenos improductivos y que nuestras contrapartes manifiestan que eran excelentes proyectos urbanísticos, pero que hasta ahora no tienen una sola casa y que bordean los 35 millones de dólares. ¿Qué es lo que sucedió en general? Esta afectación estaba completamente tapada, coludida, porque a partir del año 2013 al 2019, todas las instituciones, no hay una que se haya salvado, Luis Alberto, no hay una. El propio ISPOL, con su estructura interna, del director general a la cabeza, el director de riesgo, del económico financiero, el jurídico, todos sabían lo que aquí pasaba. Pero además, los entes externos, nos referimos al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores de Cevale, que es impresentable que todavía siga funcionando y que será una de nuestras principales exigencias al nuevo superintendente de compañías, valores y seguros. Precisamente la institución que acabo de nombrar, que no controlaba absolutamente nada. Tiene en su responsabilidad lo que es el mercado de valores, lo que es el mercado de seguros y lo que es la existencia de las compañías. No hizo absolutamente nada, sino más bien hubo una complicidad. La superintendencia de bancos, que debe auditarnos las inversiones, no pasaba absolutamente nada. Pero además de eso, es lamentable que instituciones del talante y de la importancia del Banco Central del Ecuador también hayan participado. En el caso de la operación SWAT, el Banco Central nos informa que la operación por la cual el ISPOL perdió 327 millones de dólares en el 2016, el 8 de enero, está registrado de manera manual. Eso es impresentable para un banco central de un país. O sea, eso debería remover inclusive las entrañas mismas del sistema financiero ecuatoriano. El rol de la Contraloría General del Estado. Ayer me acaba de llegar una documentación donde el ex contralor subrogante, Pablo Celi, solicita en febrero del 2018 informes al ISPOL de las inversiones del 2012 al 2017, y el ISPOL le contesta en marzo de ese año, y ahí quedó. Y hace pocos meses, le estoy diciendo en enero y en mayo de este año, hemos pedido a la misma Contraloría, a la misma institución, ya conscientes de este problema, que nos audite las inversiones. ¿Y sabe qué nos contestaron? Que no es competencia de ellos, sino de la super de bancos. ¿Cómo es que en el 2018 la Contraloría sí podía auditar inversiones y el 2021 ya no pueden auditar inversiones? Ese tipo de cosas son las que nos vamos encontrando. Súmele el componente político. Desde un principio, nosotros, Luis Alberto, manifestábamos que esto es un claro caso de crimen organizado, político, económico, transnacional, y los hechos nos van dando la razón. Ya vemos mensajes entre máximas autoridades cuando hay esta intención de la super de bancos en el 2016 de investigar la operación SWAT. Los involucrados, Cherres, Luzuriaga, inclusive el director general de ese tiempo, David Proaño, que lastimosamente llegó a ostentar la más alta jerarquía de la institución, que es ser general, hablan de que van a realizar gestiones a nivel del Ministerio de Gobierno, de la Vicepresidencia y hasta de la Presidencia. Y efectivamente, las acciones quedaron consideradas coludidas porque no pasó absolutamente nada. No se quedan ahí las novedades. Hay la participación de bancos internacionales de la talla del Citibank o de casas comerciales financieras internacionales como la Fish Corporation. Y cada vez nos vamos encontrando con nuevas aristas. Cuando encontramos la participación del señor Rodolfo Cronfle Aquel, Javier Neira Salazar, ahora una transferencia a su padre, Javier Neira Menéndez, de la señora Oriana Rumbea, sabemos a qué sector político tienen nexos ellos. Pero cuando vemos a la exdirectora administrativa del Ministerio del Interior, María Paula Christiansen, recibir casi $400,000
siendo muy cercana al exministro del Interior, José Serrano Salgado. No sabemos ya ni siquiera con quién podemos contar. No sabemos con quién podemos contar porque vemos que absolutamente toda la clase política de este país tiene nexos que participaron en el atraco al ISPO. Coronel, al escucharle también viene a nuestra memoria este movimiento que apareció también en la Asamblea en determinado momento cuando se quería hacer un trabajo de investigación. Enseguida saltaron determinado bloque político que ya sabemos, y hay que decirlo, el Partido Social Cristiano, que pusieron el grito en el cielo y con otras bancadas en el anterior periodo movieron todo para ponerle fuera del cargo a la ministra María Paula Romo, recordemos, porque ella también estaba destapando todo este tipo de cosas y la verdad que querían protegerse estas empresas como DC Vale, el mercado de valores en la ciudad de Guayaquil, también la bolsa de valores, la superintendencia de compañías, que ya fue destituido a propósito quien estaba ahí dirigiendo esta institución, pero lastimosamente el toque político sí que nos sorprende cómo hay esas conexiones y el espíritu de cuerpo sí sale, sean de este extremo de doctrina y el otro extremo de doctrina. Todos quieren salvarse, coronel. En ciencia política se habla de la caja negra, porque el sistema político actúa así. Por un lado ingresan los inputs o las demandas y por otro lado salen los outputs o los requerimientos atendidos. Pero se llama caja negra porque dentro de la política pasa de todo. Desde negociaciones, chantajes, extorsiones, homicidios, narcotráfico, todo. Por eso se llama caja negra. Efectivamente, como usted lo recoge, hay una figura central para que esto se haya descubierto, y en el ámbito político, porque hay diferentes ámbitos, ¿no? Pero en el ámbito político fue la doctora María Paula Romo, quien, al conocer los primeros hallazgos, valientemente decidió jugársela y presentar la denuncia pública. Ella sabía a lo que se exponía, y la clase política sabía que no la iba a mandar indeble. Entonces, meses después, a pocas semanas inclusive de realizarse las denuncias públicas, se dio un juicio político que todos sabemos en qué acabó. Que además los justificativos fueron pero tan burdos, tan básicos, tan salidos de contexto que no necesitaban mayor análisis posible, ¿no? Pero así operan, el crimen organizado opera así, nunca viene de frente, te mandan a decir o te presionan con otras instituciones. Pero no queda ahí las circunstancias. Hay que reconocer el rol que ha jugado la prensa. Si no existiría esta importancia que le están dando los medios al tema ISPOL, hace rato, Luis Alberto, esto estaría enterrado, porque eso buscaba la clase política, sacar de escena a la doctora María Paula Romo y acallar todas las investigaciones que estaban iniciándose. Por suerte, y también hay que reconocerlo, y se lo digo con todas las palabras, un agradecimiento sincero de la Seguridad Social Policial al embajador norteamericano Michael Fitzpatrick. Su rol fue fundamental para que se inicie la investigación en Estados Unidos, se descubran estos chats que ahora están circulando ya abiertamente en el Ecuador y que nos demuestran todo lo que nosotros teníamos como hipótesis. Esta colusión de las más altas esferas del poder político y económico del país para atacar al Fondo Previsional de la Seguridad Social Policial. Lo que me temo, y lo hemos dicho varias veces, pero parece que estamos hablando a personas con oídos sordos, es que el ISPOL es el tercer fondo previsional, y mucho me temo que el primero y el segundo, es decir, el IES y el ISPA, hayan pasado indebles ante esta organización delictiva. Pero además existen 54 fondos complementarios de diferentes instituciones que nadie les ha dado la importancia de analizar profundamente qué es lo que ha sucedido. En los propios estados de cuenta, que en su momento nos remitía el DCVALE, encontramos valores de Aseguradora del Sur y Seguro Sucre. ¿Usted ha escuchado que alguien reclame por esas instituciones? No, nadie, ninguno. Claro, como el ISPOL tiene esta voz andante en este momento, aparece como que seríamos la única víctima. No es así. Esta es una de las demostraciones de la podredumbre del mercado de desvalores ecuatoriano, porque aquí no hay un mercado de valores. Aquí cada actor trata como en una jauría de lobos ver qué presa se lleva de mejor manera. Y encima son tan cínicos que el día jueves en Guayaquil, en el Bankers Club, a las 20 horas, la Bolsa de Valores de Guayaquil, que debería estar ya extinta, va a realizar un reconocimiento por las operaciones financieras bursátiles y extrabursátiles realizadas del 2020 y el 2021. O sea, esto es impresentable. O sea, aquí no ha pasado nada. Aquí le roban $900 millones a la Seguridad Social Policial y ellos se dan la mano en la calle 9 de octubre, en el Malecón 2000, a felicitarse por las operaciones que han hecho en estos 2 años. Y las autoridades, mutis por el foro. Es impresentable. Sí, esto sí nos llama poderosamente la atención. Yo recuerdo, y usted en su vida profesional como policía, oficial en servicio activo, recordará que había un personaje hace años
que lo conocíamos como el cuentero de Muisne. Este cuentero de Muisne hacía algunas de esas trafacías, pero es un niño de pechos, un bebé en relación a lo que hace el fantasma Cherres, que ha contado con el apoyo, como usted ha manifestado, también de otros sectores que definitivamente han hecho su vista a un costado. Hay que reconocer que María Paula Romo, por un lado, técnicamente por otro, la defensa que también ha realizado un oficial en servicio pasivo, el general Jorge Villarruel Merino, de aquí de la ciudad de Riobamba, no por ser riobambeño, sino que también él empezó a mover toda esta situación y que ha continuado con su gran trabajo, que hay que reconocer, coronel González. Bueno, yo lo he tenido más fácil, le soy sincero, Luis Alberto, porque lo duro fue esa etapa inicial cuando ni siquiera se comprendía qué pasaba, ¿no? Usted lo ha manifestado, mi general Villarruel, ya estando en sus años de retiro, fue llamado por la misma ministra María Paula Romo para que se haga cargo de la dirección general. ¿Por qué? Sale una nota en Vistazo alertando de los fideicomisos, que en ese momento se pensaba era lo más grave. Ahora nos damos cuenta que eran operaciones pequeñas en relación a la magnitud del daño. Pero ante eso, la doctora Romo considera oportuno que haya un cambio en la dirección general del ISPOL y sale David Iván Proaño Silva. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo y cuál es el problema y la incertidumbre que le tocó vivir a Miguel Villarruel? El estar rodeado de todo este nido de serpientes. Me refiero a Rafael Núquez, a John Luzuriaga, a Santiago Duarte, que seguían siendo directores en el ISPOL. Recién en noviembre, cuando sale esta caterva de delincuentes aquí enquistados, es que empiezan a darse los hallazgos. Pero le tomó a la nueva estructura casi un semestre, el primero del 2020, descubrir hallazgo tras hallazgo e ir formando un contexto. Por eso es que las denuncias penales se las presentan recién en el mes de agosto, y mire lo difícil y complejo que es investigar estos delitos, que a la Fiscalía le ha tomado más de un año realizar las investigaciones previas para llegar luego a la etapa procesal, que es la instrucción fiscal, y estar recién a las puertas de una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Que dicho sea de paso, advierto y hago un llamado de atención y de alerta a las autoridades judiciales, me refiero directo a los jueces. No vaya a ser el caso que la extraordinaria labor que han realizado fiscales de la talla del doctor Martín Navarrete, o del doctor César Suárez, o del doctor Víctor González en Guayaquil, estos dos últimos y el primero en Quito, vaya a verse frustrado porque asoman unos jueces demasiado benignos o exageradamente protectores, pero de los derechos de los delincuentes, de los que nos atracaron 950 millones, y no los vayan a pasar a juicio a los 26 procesados. Aquí Fiscalía no ha perseguido a personas, ha perseguido hechos, pero los hechos nos han demostrado hasta la saciedad, y vemos cada día absortos en los diferentes medios de comunicación cómo se reían, se burlaban de la forma en que se festinaban los recursos. Hablaba el señor Cherres que mi vida es de película, le decía al señor Luzuriaga. El señor Luzuriaga le decía gracias por arreglar mi vida financiera y la de mi familia. Y cuestiones muy, muy inclusive que pasan al tema de ser audaces, de ser avesados, de ser delincuentes de cuello blanco, que realmente son los que más daño causan, ¿no? Entonces, aspiramos y confiamos en la justicia ecuatoriana, pero dormimos con un ojo abierto. Así es. Lo que usted manifestaba con el actual embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, que también han realizado una tarea realmente importante en el gobierno norteamericano. Ellos también han puesto su parte, y gracias a esas denuncias y las investigaciones que han realizado, se pudo conocer esto. Yo sé el esfuerzo que ustedes vienen realizando, pero es importante. Yo exhorto, y utilizo esta palabra de los asambleístas, solicito pues que las funciones del Estado, principalmente la judicial, por favor actúe como debe ser, de la mano con el asesoramiento de la Fiscalía, no por odios, nada, esto no es de odios, no es de rencores, no es de partido político alguno, estos son recursos que le pertenece a la institución policial, una de las más respetables instituciones que tiene familias de ecuatorianos de la clase media para abajo, pero que ecuatorianos que visten orgullosos y que han vestido orgullosos el uniforme de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que aspiran para que esto a lo mejor tenga un final, no como las novelas, un final feliz, pero sí que haya sanciones y recuperación de los dineros, coronel?
Nosotros tenemos claramente una prioridad número uno, que es la recuperación de estos capitales. Le hablaba que la afectación potencial es de 950 millones de dólares y estamos conscientes que no podremos recuperar la totalidad, porque muchos de estos capitales ya se han licuado en farras, en fiestas, incluso en orgías, entre estos sinvergüenzas, entre estos delincuentes, que lo que han hecho es destinarse los recursos de gente humilde, como usted lo manifiesta. Si los policías del Ecuador pertenecemos a la clase media y media baja, somos pueblo con uniforme nada más, así de sencillo. Y si es bien perverso el atentar ante el futuro de 80,000 familias, las afectaciones las vemos a diario en nuestro precario sistema de salud policial. Nosotros tenemos deficiencias en medicamentos, en insumos, en equipos, y no podemos solventarlos como debería ser, pese a que tuvimos en su momento los recursos, porque estos no están disponibles. Una empresa cualquiera que vea mermado el 50% de su capital ya debería estar quebrada. Gracias a Dios, a la bendición del protector divino, es que estamos todavía en pie y estamos atendiendo nuestras obligaciones. Hoy día, por ejemplo, depositaríamos del 13º a nuestros pensionistas y el 27 o 28 de diciembre les pagaríamos la pensión de diciembre. Hemos tratado de cumplir nuestras obligaciones. ¿Pero qué aspiramos, Luis Alberto? Como les digo, número uno, recuperar la mayor cantidad de recursos. Y lo que nos falte, en su momento oportuno, iremos a demandas nacionales e internacionales contra las instituciones que tienen que respondernos, desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya vemos la colusión de una señora como Madeleine Abarca, de los propios ministros de su tiempo, que sabían que tenía el ISPO los bonos de deuda interna y que se hicieron de la vista gorda sobre las operaciones realizadas. Del señor Diego Martínez, presidente del Banco Central, del señor Diego Zurito, oficial de cumplimiento del Banco Central, de la ex superintendente de Compañías Valores Seguros, Suad Mansur, o del ex superintendente de bancos, Cristian Cruz. Eso en el ámbito nacional, pero yo le manifestaba el rol que ha desempeñado lamentablemente para nosotros el Citibank, una institución financiera de años de trayectoria, pero para nada transparente, porque en octubre del año anterior recibió una multa de la Reserva Federal de 400 millones de dólares por no adoptar los mecanismos antilavado. En este caso del ISPOR, ellos no aplicaron lo que denominan en instituciones financieras la debida diligencia, es decir, verificar de dónde provienen los recursos, quién es el verdadero propietario, a qué finalidad se va a dirigir lo mismo. Todo aquí estaba perfectamente coordinado para atacarle al ISPOL. Pero además de recuperar, nosotros queremos que el caso ISPOL sirva para algo que es incluso un servicio a la patria, un deber cívico. Moralizar la estructura financiera y mercantil del Ecuador. Ya es impresentable que tengamos la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil, la Bolsa de Valores de Guayaquil siendo más laxa que la de Quito y compitiendo por cuál le permite realizar operaciones oscuras. Eso es impresentable. Tiene que haber una sola bolsa. Acaba de fusionarse la Bolsa de Valores de Colombia, de Perú y de Chile, y aquí en el Ecuador nadie se pregunta por qué se saltaron a Ecuador, por cosas como estas, pues. Tenemos que ya ir a la conformación del Consejo Nacional de Valores, es decir, un estamento supra que nos regule a todos los actores del mercado de valores. En ese sentido, también es imprescindible que el nuevo superintendente de Compañías, Valores y Seguros sea una persona íntegra, con formación, con conocimiento técnico, pero con una condición sine qua non, honesto, que venga a moralizar esa estructura, que no me la crea a mí, pregúnteles a los empresarios. Se ha convertido en una institución que formalmente extorsiona a los empresarios honestos y cómplice de los empresarios corruptos. Eso hay que refundarlo desde las raíces. Ese es el primer paso que hay que hacer. Hay que liquidarle a Decevale y exigiremos su liquidación. Hay que liquidarle a la Bolsa de Valores de Guayaquil. Es impresentable que todavía estén existiendo. Y luego de eso, hay que fijarnos también en la estructura del sistema financiero en su conjunto. La superintendencia de bancos, discúlpeme que se lo diga, pero no creo yo, no soy quien para cuestionar, pero sí veo con todo el derecho de sentirme la principal víctima del sistema financiero y del sistema de control de este país, que tiene que reformarse. Pues no nos pueden decir cuando saltan casos como el de este ciudadano don Nazareno, que tenemos aquí el listado de las instituciones que están operando fuera de la ley. Bueno, ¿y qué han hecho pues para evitar eso? Pues claro. Y si nos vamos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es lo mismo. A nosotros nos da terror ingresar a invertir en las cooperativas, porque las cooperativas son peor que gaviotas. Hoy existen y mañana ya no están aquí. Y aquí nadie controla, nadie supera ese mito de tener que controlarles a las cooperativas, porque son agrupaciones precisamente en ese sentido de cooperativismo, y que eso es meternos contra el pueblo. No, la mayor afectación para el pueblo es que sus pequeños recursos estén depositados en estas cooperativas, que luego de 6-7 meses de existencia desaparecen con los capitales. Todo eso hay que hacer. Así es. Ya para finalizar, también nos están preguntando por interno las familias de
policías de aquí de la provincia de Chimborazo. Dicen, ¿qué papel jugó el señor José Serrano, que fue ministro de gobierno y además presidente de la Asamblea, y también el papel de la señora Christiansen y Ronnie Vallejo? ¿Cuál fue esa triangulación o por qué recibieron dinero por parte del señor Cherres? Esas y otras preguntas son las que hay que hacerse, Luis Alberto, precisamente. ¿Cómo es que una exdirectora administrativa del Ministerio del Interior y luego exdirectora administrativa del Ministerio de Vivienda hasta el 2017, a los pocos meses de haberse fugado, porque la señora Christiansen se fugó del Ecuador porque el 1 de noviembre se inició una instrucción fiscal por los contratos del Ministerio del Interior donde ella estaba siendo investigada, que además, con el paso de los meses, ella fue sacada de la investigación. Ella no tiene ningún problema con la justicia ecuatoriana, se lo adelanto, pero fugó en el año 2017. A los 3 meses recibe del señor Cherres transferencias que bordean los $400,000, pero las dudas no quedan ahí. Ella misma manifiesta en un Twitter, revisen el Twitter de la señora. ¿Qué tanto alarma hacen? Dice ella, si yo mi SPA en Quito lo abrí el 2015 y estas son unas más de 50,000 operaciones financieras, muchas de ellas de cientos de empresas ecuatorianas. Yo me pregunto a esta altura, ¿cuál fue el capital semilla para el SPA de Quito? Porque un director administrativo no gana más de 3,500 mensuales. Es decir, al año puede tener un capital de $41,000 si no gasta un dólar. ¿Cuál fue el capital semilla para el SPA de Estados Unidos? Para la oficina de diseño en Estados Unidos. ¿Cuál fue la participación del teniente coronel del servicio pasivo Ronnie Vallejo en esa sociedad? ¿Con cuánto llegó él? ¿Llegó en efectivo, en cheque, en transferencia? Todas esas son preguntas que tenían que darse. ¿Cuál es la relación que le une actualmente al doctor José Serrano Salgado? Pues, sin meternos en el ámbito privado, pero hay que saber, pues, qué están haciendo en Miami los dos. Entonces, aquí las cosas van cayendo por su propio peso. El señor Serrano, en su inicio, cuando salió el caso ISPOL, recuerdo que decía, yo este sujeto Cherres lo condecoré, pero por su labor el 2016 en el terremoto. Bueno, el terremoto fue abril. Hay chats de enero del 2016 en que Cherres le dice a Luzuriaga, mira, ante lo de la superintendencia de bancos que está molestando, no te preocupes, yo tengo línea directa con el ministro, con el propio ministro del Interior. Eso es enero, pero las cosas no quedan ahí, Luis Alberto. Pasan los meses, pasan los años y vemos que el señor Cherres ha hecho transferencias inclusive a un exministro de Economía como Mauricio Pozo. Y la explicación del señor Mauricio Pozo, muy suelto de huesos, es, verán, yo fui ministro el 2003 y el 2020. Y el resto de lo que haya hecho en mi vida privada no es de escrutinio público. ¿Cómo? Recibir $125,000 del primer atracador que ha tenido el Seguridad Social Policial, no es por lo menos para que nos lo expliquen. Si recibir la transferencia no, por sí no está mal. El problema es la respuesta. Si a mí me hubiera pasado eso, yo salgo y digo, miren, aquí está mi informe, esta fue la asesoría que yo di, aquí está el contrato firmado, pero además aquí está mi declaración de impuestos, pues aquí está, yo pagué el impuesto a la renta de esos recursos que recibí. Pero resulta que pasan las semanas y ahora vemos que el señor Cherres le transfirió $2,100,000 al hermano del señor Pozo para la compra del Banco del Pacífico de Panamá. A este paso, siendo un poquito jocoso en un tema tan delicado, me parece que tenemos un SPA en Miami y un banco en Panamá y ni siquiera hemos sabido. Muchísimas gracias por su informe que debe a todos los ecuatorianos ponernos en alerta. No dejarnos sorprender por aquellos que aparecen. No confiemos en esa gente que pueden ser medios pelucones o que aparentan ser pelucones, pero a la final resultan ser delincuentes en el caso concreto de Cherres y sus compinches. Espero que la Fiscalía continúe con su trabajo, que ustedes sigan abonando más con información y que no claudiquen la lucha. Yo lo conozco, su trayectoria profesional, Coronel González, igual la de el general Villarruel y de otros que han puesto toda su energía, su sabiduría, su tiempo y en riesgo también hasta la propia familia para continuar y defender los recursos de la policía. Muchas gracias por su tiempo, coronel. Muchas gracias, Luis Alberto, por sus palabras y nosotros no podemos ofrecer más que seguir trabajando día a día con una sola convicción. Daremos todo el esfuerzo mientras nos permitan estar en este cargo. Estamos muy claros que el crimen organizado es capaz de todo, pero mientras nos permitan estar en este cargo, daremos todo el esfuerzo por esas 80,000 familias policiales. Un buen día y un saludo al corazón de la patria ecuatoriana. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con el director general del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía, el coronel Renato González. Hablando con claridad, amigos, porque es dinero de la policía, es dinero de esta importante institución, es dinero de miles y miles de familias
que están preocupados porque si no se recupera ese dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Están trabajando los directivos actuales, allí haciendo todos los esfuerzos posibles para cumplir con quienes son socios y afiliados a este seguro de la policía. Pero no permitamos, ecuatorianos, que vivarachos, que esos pelucones, que esos que se enrolan y que tienen círculos de amistad de altísimo nivel, no les importa perjudicar a la gente de pueblo. Unámonos para evitar que este tipo de cosas continúen así y peor aún, que se repitan en otras instituciones que posiblemente ya estén merodeando, así como aves de rapiña, algunos para hacer daño. Muchas gracias por el tiempo al coronel. ¿Qué horas tenemos, señor productor? Son las 8:01. ¿Cómo ha cambiado de voz el productor? Será por la temporada, ¿no? Es que le luce bien, de Papá Noel. Muy bien. 8:01 a.m, vamos a la pausa y luego estaremos ya en conexión con un diálogo del presidente con los directivos de AER Nacional. Usted manda y ordena, señor. Así es, licenciado, 8:02 a.m, vamos a la pausa. Regresamos después con Mundo Noticias. Una vuelta al mundo en 90.5. Una vuelta al mundo en 90.5. Por Estéreo Mundo. Para estar al día. Todo el día. Para estar al día. Todo el día. Cuidemos los espacios naturales. Protejamos nuestras quebradas. No arrojes basura ni desperdicios pétreos. Pongamos un alto al tráfico de tierras. No construyas de manera ilegal en estas áreas, que son desfogues naturales. Así evitaremos inundaciones y el taponamiento del sistema de alcantarillado con el arrastre de sedimentos, palos y piedras. Evita multas y sanciones. Cumple con estas disposiciones. Municipio de Riobamba. La felicidad, el amor, la solidaridad, la paz, viaja sobre ruedas. El Sindicato Único de Choferes de Chimborazo y su Escuela de Formación Profesional llegan con un saludo grande a todas las familias de la ciudad, de la provincia y el